Bienvenidos, bienvenidas a esta exploración detallada. Hoy nos metemos con un tema bastante técnico, pero clave en industrias pesadas. Vamos a hablar del estándar API 936, la tercera edición, la de 2008. El nombre completo es un poco largo: Refractory Installation Quality Control Inspection and Testing Monolithic Refractory Linings and Materials. Pero bueno, en resumen, es como la Biblia para asegurar que los revestimientos refractarios monolíticos, esos que protegen equipos del calor extremo, queden bien instalados. Hoy queremos desgranar este estándar, ver los puntos clave, los controles, las pruebas, quién es responsable de qué, básicamente entender el mapa para que estos revestimientos funcionen como deben, ¿no? Exacto. Y es importante recalcar que no es solo una guía, ¿eh? Establece requisitos mínimos. Su objetivo es muy claro: definir un sistema, un marco de control de calidad, para que las instalaciones de refractarios monolíticos sean confiables, seguras y duren. Es la base para evitar fallos que, créeme, pueden ser muy costosos y hasta peligrosos. Perfecto. Para empezar, ¿qué cubre exactamente este estándar? Dice que la procedimientos para refractarios monolíticos y que puede, digamos, complementar las especificaciones del dueño del equipo. Justamente. Se enfoca en los monolíticos, es decir, los que se instalan como una masa continua, sin juntas. Piensa en los que se vierten como un concreto especial, lo que llaman casting, o los que se proyectan con aire a presión, el gunning, o incluso los que se apisonan, que es el ramming. Ah, o sea, ¿no estamos hablando de ladrillos refractarios aquí? No, para nada. Esos son otro mundo. Aquí el foco es la calidad y la consistencia de estos sistemas continuos. Crear un marco para que lo que se instale cumpla con lo que se espera y sobre todo dure. Vale. Y antes de seguir, hay unos términos que seguro vamos a usar mucho. Ayúdanos a aclararlos. Por ejemplo, ¿qué es exactamente un castable? Suena a algo que se vierte, ¿no? Sí, tal cual. Un castable es básicamente una mezcla seca de granos refractarios y un aglutinante. Le añades un líquido, normalmente agua. Lo mezclas y se instala, endureciendo por una reacción química. Es como un tipo de concreto, pero digamos súper especializado para aguantar temperaturas muy altas. Los hay con base de cemento, que son hidráulicos, y otros que fraguan por reacciones químicas diferentes. Entendido. Y mencionaste gunning, proyectado o lanzado. Vi que hay dry gunning y wet gunning. ¿Cuál es la diferencia ahí? Buena pregunta. El gunning es aplicarlo neumáticamente, con aire a presión. La diferencia clave está en dónde se mezcla con el agua. En el dry gunning, o proyectado en seco, el material viaja seco por la manguera y el agua se inyecta justo en la boquilla, al final. En cambio, en el wet gunning, proyectado húmedo, la mezcla ya lleva el agua desde antes y a veces se añaden acelerantes o floculantes en la boquilla. Son técnicas distintas, con equipos y controles específicos para cada una. Ya veo. Y las últimas dos palabras clave. Curing, curado, y dry out, secado controlado. Suenan a etapas finales, pero ¿son lo mismo o cuál es la diferencia? Esta es fundamental. No son lo mismo, y el orden importa. Curing, el curado, es el proceso inicial, generalmente a temperatura ambiente. Ahí es donde el material desarrolla su unión química, su estructura, su resistencia inicial. Por ejemplo, la hidratación del cemento en un castable hidráulico. Típicamente dura unas 24 horas. Ok, eso es el curado. ¿Y el dry out? El dry out viene después del curado. Es el primer calentamiento, pero, ojo, tiene que ser controlado y gradual. Su objetivo específico es eliminar el agua que quedó atrapada dentro del material, tanto la libre como la químicamente combinada, pero hacerlo de forma segura, sin dañar el revestimiento. ¿Dañarlo cómo? Bueno, si calientas muy rápido, el agua se vuelve vapor, la presión aumenta dentro de los poros y ¡pum! Puede literalmente hacer explotar trozos del revestimiento. Eso se llama spalling explosivo. Uf, ¿suena delicado? Lo es. Por eso, curado y secado son dos pasos distintos, secuenciales, y ambos absolutamente críticos para el éxito final. Entendido. Entonces, con esos términos más claros, ¿cómo organiza el estándar todo este control de calidad? Vi una tabla, la tabla 1, que resume los elementos clave.
Pero más allá de la lista, ¿cuál es la lógica, la estructura general? Claro, la estructura es muy lógica. Está pensada de forma preventiva. Imagínalo como un escudo de calidad con varias capas. Sí. Primero tienes la capa de preparación y validación. Antes de poner un solo kilo de material, necesitas un plan claro. Eso es la especificación del dueño y el plan de ejecución del contratista. Y, fundamental, tienes que validar dos cosas: que los materiales que vas a usar cumplan los requisitos y que la gente y los equipos que los van a instalar también son capaces de hacerlo bien. Esto se hace con pruebas de calificación previas. Ok. Validar material y aplicador antes de empezar. ¿Qué sigue? Luego viene la capa de control durante el proceso. Aquí vigilas la instalación mientras se está haciendo. Aseguras que se sigan los procedimientos al pie de la letra. Y además tomas muestras del material tal como se está instalando, lo que llaman as installed, y las ensayas, para verificar que, incluso con las condiciones de campo, sigue manteniendo la calidad esperada. Entiendo. Controlar mientras se hace y verificar el material en acción. Exacto. Y la última capa es la de verificación post-instalación. Después de aplicar y curar, haces inspecciones. Una muy importante es antes y después del secado controlado. Y monitoreas muy de cerca que ese secado, que ya vimos que es delicado, siga el programa acordado. Y supongo que la documentación es clave en todo esto. Totalmente. La documentación detallada es como el hilo conductor que une todas estas capas. Todo tiene que quedar registrado y acordado, como dice la nota de la tabla 1. La planificación temprana es vital. Tiene mucho sentido. Es un enfoque por fases con controles en cada una. Y para que este sistema funcione, ¿quién es responsable de qué? El estándar habla del propietario, el contratista, el inspector y el fabricante. ¿Cuáles son sus roles principales? Sí, el reparto de roles es clave. Busca crear un sistema de, digamos, controles y equilibrios. A ver, el propietario, o sea, el dueño del equipo donde se instala el refractario, es quien define las reglas del juego. Dice qué material quiere, qué espesor, qué propiedades debe cumplir, cómo quiere que se haga el curado y el secado. También es quien aprueba los planes del contratista y tiene la última palabra si hay alguna disputa o si se necesita desviarse del plan original. Ok. El dueño pone las reglas. ¿Y el contratista? El contratista es el que hace el trabajo, el ejecutor. Su responsabilidad más importante es preparar un plan de ejecución súper detallado. Es como el contrato técnico que dice exactamente cómo va a ser el trabajo y cómo va a asegurar la calidad. Además, se encarga de realizar las pruebas de calificación, de recibir y manejar los materiales, de hacer la instalación y, muy importante, de documentar absolutamente todo: lotes de material, quién trabajó, condiciones ambientales, muestras tomadas, etc. Es el responsable directo de que el trabajo final cumpla con lo que pidió el propietario. Entiendo. ¿Y el inspector? Es como un árbitro. Algo así. El inspector actúa como los ojos y oídos del propietario en la obra. Su función principal es vigilar que todo se haga según los procedimientos y las especificaciones, tanto las pruebas como la instalación misma. Tiene que estar atento y notificar cualquier problema o desviación en cuanto lo vea. Y es crucial que sea independiente, o sea, que no tenga intereses comerciales ni con el contratista ni con el fabricante. Y tiene que saber del tema. Por supuesto, tiene que estar calificado según el propio estándar, conocer bien los documentos del proyecto. Pero ojo, su rol es verificar y reportar, no tomar decisiones de ingeniería o cambiar el diseño. Eso sigue siendo responsabilidad del propietario. Vale. Y nos queda el fabricante. El fabricante del material refractario tiene la responsabilidad de entregar un producto que cumpla con lo que promete en su hoja técnica, lo que el estándar llama la Compliance Datasheet. Debe proporcionar toda la documentación necesaria que respalde esa calidad y asegurar que sus lotes de producción sean trazables. Por ejemplo, tiene que dar información sobre la trabajabilidad de sus plásticos refractarios. Bien, claro el reparto de tareas. Ahora, volviendo a los materiales. Ya dijiste que no basta con que sean buenos de fábrica, hay que cuidarlos. La sección 7 habla de eso. ¿Qué es lo más crítico en el manejo de materiales? Absolutamente. Puedes tener el material perfecto, pero si lo almacenas mal, adiós calidad. Hay dos puntos que son vitales aquí: el almacenamiento adecuado y la trazabilidad.
Estos materiales son muy sensibles, especialmente a la humedad. La humedad puede empezar a activar las reacciones de fraguado antes de tiempo, sobre todo en los hidráulicos, o simplemente degradar otros componentes. Entonces, ¿cómo hay que guardarlos? Pues, siempre bajo techo, protegidos del clima. Sobre plataformas elevadas del suelo para evitar la humedad que sube del piso, y en un lugar bien ventilado. Y la temperatura también importa. El estándar dice que idealmente deben estar entre 5 y 38 grados Celsius. Ni mucho frío ni mucho calor. ¿Y eso de la vida útil, la shelf life? Eso es crítico. No es una sugerencia. Cada material tiene una fecha de caducidad. Si el material está vencido, o incluso si el empaque está dañado, roto o se ve húmedo, el estándar es tajante, se descarta. No puedes usarlo. No vale la pena arriesgarse, ¿no? Para nada. El riesgo de un fallo es demasiado alto. Y el otro punto clave es el empaque y el marcado. Las bolsas deben ser a prueba de humedad, bien selladas, y la etiqueta tiene que tener toda la información clara. Nombre del producto, número del lote, fecha de fabricación, peso con una tolerancia pequeña, instrucciones básicas de mezclado y un código único para el pallet. Todo esto es para la trazabilidad. Claro, para poder saber exactamente qué material se usó y cuándo, y si pasó sus pruebas. Exactamente. Permite conectar ese saco de material con sus pruebas de calificación y te asegura que lo estás usando correctamente dentro de su vida útil. Ok, almacenar bien y saber qué es qué. Ahora sí, metámonos en las pruebas. La sección 8. Esta parte parece el corazón del control de calidad, ¿verdad? Se ve densa. ¿Cuál es la filosofía detrás de tantas pruebas? ¿No se prueba lo mismo varias veces? Es densa, sí, pero como decíamos antes, sigue una lógica de capas de verificación. Y no se prueba lo mismo porque sí. Se prueban distintas fases y con propósitos diferentes. A ver, primero está la calificación preembarque. Esto es antes de que el material llegue a la obra. Se toman muestras de los lotes de producción del fabricante. Es un control de calidad para asegurar que el producto base, tal como sale de fábrica, cumple con las especificaciones clave. Densidad, resistencia a la compresión en frío, que se llama CCS, cambio dimensional después de calentarlo, PLC, y a veces resistencia a la abrasión. O sea, es como un control de calidad del proveedor. Eso es. Luego, algo súper importante, la calificación del aplicador. Aquí ya no solo pruebas el material, pruebas la capacidad del equipo humano y la maquinaria del contratista para instalar ese material correctamente, siguiendo el procedimiento que se va a usar en la obra real. Ah, ¿es una simulación? Exacto. Se hacen paneles de prueba si es gunning o maquetas, mockups si es casting. Se simula la instalación lo más parecido posible a la realidad. Es una prueba del conjunto, material plus equipo plus método. Quieres asegurarte de que pueden hacerlo bien antes de que toquen el equipo real. Tiene lógica. ¿Y la tercera capa de pruebas? Son las pruebas as installed o como instalado. Estas se hacen durante la instalación real en el equipo. Tomas muestras del material tal como se está aplicando. Por ejemplo, si es gunning, puedes proyectar material dentro de una cesta de malla especial. El objetivo aquí es verificar que el material, ya afectado por las condiciones reales de campo, la temperatura ambiente, la humedad, la propia técnica del operador ese día, sigue cumpliendo los requisitos. Entiendo. Es como un control de calidad del producto final, pero durante el proceso. Justo. Y aquí viene algo interesante que mencionas. El estándar reconoce que las condiciones de campo no son tan controladas como las de un laboratorio. Por eso, para estas pruebas as installed, los criterios de aceptación son ligeramente más flexibles. Están definidos en la tabla 3 del estándar. Más flexibles. ¿Eso no abre la puerta a problemas? Densidad, digamos, +-5 libras por pie cúbico respecto al valor de calificación, o se exige alcanzar al menos el 80% de la resistencia mínima a la compresión. Se basa en la experiencia práctica de que es casi imposible replicar exactamente las condiciones de laboratorio en el campo. Pero si los resultados se salen incluso de esos límites ajustados, o si hay alguna duda, el estándar tiene un mecanismo. Se pueden sacar testigos, core samples, directamente del revestimiento ya instalado para hacer más pruebas y aclarar la situación. Es un balance entre ser riguroso y ser práctico. Entendido. Un pragmatismo controlado. Bien,
Una vez que todo está calificado y listo, pasamos a la instalación misma. La ejecución, sección 9. De nuevo, parece que hay muchísimas reglas aquí. ¿Podríamos agrupar los puntos clave para no perdernos? Sí, claro. La sección 9 es extensa porque cubre cómo hacer el trabajo bien. Podemos agruparla en, digamos, fases o aspectos clave. Primero, la preparación. Es fundamental. No puedes aplicar refractario sobre una superficie sucia o con óxido. Hay que limpiar a fondo la superficie metálica, generalmente con chorreado abrasivo hasta un estándar específico, SSPC SP7. También incluye verificar la calidad del agua que vas a usar para mezclar. Tiene que ser potable. Y ojo, con límites muy estrictos de cloruros, especialmente si debajo hay acero inoxidable, porque lo puede corroer. Y por supuesto, revisar los anclajes, limpiar los equipos de mezcla y aplicación. Ok, limpieza y agua de calidad. ¿Qué más? Segundo, las condiciones ambientales. La temperatura es crucial. Tanto el aire como la superficie donde aplicas deben estar, por lo general, entre 10 grados Celsius y 32 grados Celsius. Esto aplica durante la instalación y también durante las primeras 24 horas de curado. Si hace mucho frío o mucho calor, las reacciones químicas del fraguado se alteran y las propiedades finales del material pueden no ser las correctas. Vale, temperatura controlada, luego... Tercero, los métodos de aplicación. Aquí el estándar da reglas específicas para cada técnica: gunning, casting, apisonado. Pero el objetivo común es siempre lograr un revestimiento homogéneo, sin huecos, con la densidad correcta y bien compactado. Por ejemplo, al proyectar gunning, es vital mantener un flujo de material constante, la distancia y el ángulo correctos respecto a la pared y trabajar generalmente de abajo hacia arriba. Al verter casting, la vibración tiene que ser controlada para sacar el aire atrapado sin causar que los materiales se separen. Parece muy detallado. Lo es. Y cuarto, el curado. Ya lo mencionamos. Una vez aplicado el material, necesita ese tiempo, usualmente 24 horas, para desarrollar su resistencia inicial. El método depende del tipo de material. Los hidráulicos necesitan mantenerse húmedos, cubriéndolos con plástico o con un rocío fino de agua, mientras que otros, como los de fraguado químico, pueden curar simplemente al aire, pero protegidos de la lluvia o el sol directo. ¿Y si algo sale mal, hay reglas para reparar? Sí, claro. Quinto punto. Las reparaciones. Si durante la inspección se detecta un área defectuosa, hay un procedimiento claro para quitar el material malo, preparar bien los bordes de la zona a reparar, cortes rectos, limpiar bien, y aplicar el material nuevo, asegurando una buena unión con el viejo. Y por supuesto, todo esto debe quedar registrado. Mencionaste la preparación de la superficie y la vibración como puntos clave. ¿Hay algún otro detalle en la instalación que sea una fuente común de problemas si no se le presta atención? Varios. Pero uno que a veces se pasa por alto es cómo manejar las interrupciones en el trabajo. Imagina que estás aplicando y se acaba el turno o hay que parar por alguna razón. La junta que se forma entre el material que ya empezó a endurecer y el material fresco que vas a aplicar después es un punto débil potencial. Si no la tratas bien, ahí se puede fisurar o despegar. ¿Y cómo se trata bien? El estándar en 9.12.8 lo detalla. Hay que cortar el borde del material viejo para que quede un borde limpio y rugoso, limpiarlo bien y, dependiendo del material, humedecerlo o aplicar un agente de unión antes de continuar con el material nuevo. Es crucial para asegurar una buena adherencia entre capas aplicadas en momentos distintos. Ignorar esto es un error común que puede costar caro. Entendido. Cuidar las juntas es clave. Bueno, y después de todo este proceso, calificación, instalación cuidadosa, curado, llegamos al último gran paso que mencionaste, el secado controlado o dry out, en la sección 10. Ya nos adelantaste que es para sacar el agua que queda. ¿Por qué es una fase tan crítica y delicada? Es crítica, porque como te decía, es el momento donde una instalación que hasta entonces era perfecta puede fallar catastróficamente si se hace mal. El gran villano aquí es el agua que quedó atrapada dentro de los poros del refractario, incluso después del curado. Si calientas ese revestimiento demasiado rápido, esa agua atrapada se convierte en vapor muy deprisa. La presión dentro de los poros aumenta enormemente porque el vapor no tiene por dónde salir fácilmente, y esa presión puede ser tan alta que literalmente hace explotar trozos del revestimiento. Es el spalling explosivo.
Explosiones dentro del equipo. Eso suena realmente serio. ¿Cómo se evita algo así? La única forma es con un control extremadamente cuidadoso del calentamiento. El estándar exige tener un procedimiento de secado por escrito, muy detallado, que tiene que ser aprobado por el propietario antes de empezar. Se usan calentadores especiales, usualmente de aire caliente o infrarrojos. Nunca llama directa sobre el refractario. Y se colocan termocuplas, sensores de temperatura, muy cerca de la superficie del refractario para monitorear cómo sube la temperatura. ¿Y cuál es el secreto? ¿Ir despacio? Exacto. La clave son las velocidades de calentamiento lentas, sobre todo al principio, cuando todavía hay mucha agua libre. Y también hacer periodos de mantenimiento, que llaman holds, a ciertas temperaturas clave. Por ejemplo, es muy común hacer una pausa larga alrededor de los 120-150 grados Celsius. A esa temperatura, el agua líquida se convierte en vapor, y esa pausa le da tiempo al vapor para migrar lentamente a través de la porosidad del material y salir, sin generar presiones peligrosas. Ah, las pausas son para dejar escapar el vapor. Justamente, el procedimiento de secado te dice exactamente a qué velocidad subir, cuánto tiempo mantener cada temperatura y hasta qué velocidad enfriar al final. Todo está calculado para eliminar el agua de forma segura. Y aquí entran en juego las fibras orgánicas que mencionaste antes. Exacto. Esas fibras orgánicas que vimos en la sección 9.11 se añaden a algunas mezclas precisamente para ayudar en esta fase de secado. Durante el calentamiento inicial, esas fibras se queman y desaparecen, pero dejan detrás una red de pequeños canales o huecos adicionales dentro del material. Esto aumenta la permeabilidad del refractario y le da al vapor más caminos para escapar fácilmente. Es una ayuda importante, sobre todo en revestimientos gruesos o densos. Vaya, es toda una ciencia el secado. Lo es. El secado controlado es literalmente la prueba de fuego para una buena instalación. Un fallo aquí puede comprometer toda la inversión y el esfuerzo previos, y por supuesto, la seguridad del equipo. Ok, creo que tenemos una imagen bastante completa. Vamos a recapitular un poco. Lo que queda claro es que instalar estos revestimientos refractarios monolíticos, bueno, no es como pegar azulejos o echar un cemento cualquiera, ¿verdad? Para nada. Es un proceso de ingeniería de alta precisión, diría yo, que está regido por estándares muy detallados como el API 936. Exige una planificación meticulosa desde el principio, una validación súper rigurosa de los materiales y de quién los va a instalar, un monitoreo constante mientras se hace el trabajo, técnicas de aplicación muy específicas para cada caso, y luego etapas críticas post-instalación como el curado adecuado y sobre todo ese delicadísimo secado controlado que acabamos de ver. Al final, la confiabilidad, la durabilidad y hasta la seguridad de equipos que trabajan a temperaturas brutales dependen enormemente de seguir todos estos pasos al pie de la letra. Totalmente de acuerdo. Es un proceso complejo y con muchas partes móviles que tienen que encajar perfectamente. Y toda esta complejidad, todo este nivel de detalle y rigor que pide el estándar, me lleva a una reflexión final, quizás algo para que pensemos todos. Dada la exigencia de un estándar como API 936, ¿cómo pueden las organizaciones, las empresas, asegurar que estos procedimientos tan detallados se implementen de forma consistente y efectiva en la práctica real? Claro, porque una cosa es el papel y otra la obra. Exacto. Piensa en la variabilidad. Distintos proyectos, diferentes equipos de contratistas, quizás trabajando en distintas plantas, incluso en distintos países, con culturas de trabajo diferentes. ¿Cómo aseguras que ese nivel de control de calidad se mantenga igual de alto en todas partes? Siempre. El verdadero desafío no es solo conocer el estándar, sino lograr su aplicación real, uniforme y sostenida en el tiempo. Sobre todo sabiendo que incluso pequeñas desviaciones, pequeños atajos en el proceso, pueden tener consecuencias muy grandes y muy costosas a largo plazo en la integridad del equipo. Es una pregunta abierta, un desafío constante de supervisión, de capacitación continua y sobre todo de fomentar una verdadera cultura de calidad en todos los niveles.